estimada secretaria. Si hubiera cuenta, por favor. Sí, presidente, doy cuenta de un reemplazo para esta sesión. El diputado don Jaime Sáez será reemplazado por la diputada señora Javiera Morales y el diputado don Boris Barrera por la diputada señora Natalie Castillo. Igualmente, una excusa del ministro de Hacienda para la sesión de hoy día en la mañana y en su reemplazo existe la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, aquí presente, y también la biblioteca ha mandado un análisis presupuestario, un trabajo 2023-2024 sobre la inversión de los gobiernos regionales y la glosa correspondiente citada en el proyecto de ley. Muy bien, muchas gracias, estimada secretaria. ¿Alguna palabra de algún colega? ¿No? Muy bien, vamos a darle la bienvenida a la directora de presupuesto, que aquí ya se ha señalado que viene a nombre de el ministro de Hacienda. Eh, Estimada directora, un agrado tenerla acá en la comisión. Buenas tardes, bienvenida. Y si quiere usted entonces, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al resto también de los diputados presentes. Había traído una presentación para acompañar la exposición. Ya. Bueno, por mientras, contarles que venimos con un proyecto de ley bien acotado para modificar dos glosas en particular o añadir dos glosas en particular a la ley de presupuesto del año en curso. Que tienen que ver con áreas rurales y proyectos de agua potable y saneamiento rural por parte de los gobiernos regionales. Como ustedes deben recordar, en la tramitación el Ejecutivo propuso más de 1000 cambios en la ley de presupuestos, las que fueron respaldadas de manera favorable por el Congreso, pero también de hecho tenemos una sesión pendiente sobre ejecución de gobiernos regionales, la disposición final de la ley tiene varios cambios en las normas que han dificultado la ejecución por diversos motivos, algunos que son más propios de la gestión, algunos que tienen que ver más con acostumbrarse a hacer las cosas de manera diferente, y otros que efectivamente quedaron malos incentivos para la buena ejecución presupuestaria. En particular, si bien en la ley de presupuestos podemos encontrar otras cosas que uno pudiese querer ajustar, acá nos centramos en dos glosas que fueron eliminadas en particular. Eran glosas de larga data en la ley de presupuesto y en particular tenían que ver con la capacidad para ejecutar como para recibir recursos a través de subsidios en proyectos de inversión de interés social en áreas rurales. Porque en los gobiernos regionales no tienen esta habilitación legal en su ley orgánica, entonces solamente tenían esta habilitación mediante la ley de presupuestos de cada año. Entonces el proyecto de ley tiene un artículo único donde se incorporan estas modificaciones o se añaden estas modificaciones a la partida 31 de la ley de presupuestos, que es la partida de los gobiernos regionales, correspondiente al programa 02 de financiamiento de los gobiernos regionales. En particular, el cambio se realiza sobre la glosa 05 del programa 02, relativa a la participación de empresas privadas en proyectos de agua potable y saneamiento rural o proyectos ubicados en territorios insulares. Es decir, siempre se trata de lugares alejados y rurales. Y lo que permite es que el gobierno regional, para que mediante una resolución fundada termine una unidad técnica la empresa que opere en la región. Esta y la glosa, tal como la estamos comprometiendo, es una atribución que viene desde el año 2012 y que acá en la siguiente lámina tenemos ejemplos de cómo ha sido esta ley de presupuesto, esta habilitación legal, y como se observa es bastante similar año a año. Entonces, nosotros hemos visto cómo han ido cambiando las glosas de los gobiernos regionales, pero siempre tenían en el fondo, en alguna parte, una habilitación legal para hacerse cargo de proyectos de saneamiento rural o ubicados en territorios insulares. En particular, la glosa los dejaba que la infraestructura que con estos recursos se genere se transferirá a los comités o cooperativas de beneficiarios u otras organizaciones de usuarios. En los casos
en que el gobierno regional lo determine mediante resolución fundada, podrá actuar como unidad técnica la empresa pública o privada que opere en la región. Esto sucedía de alguna manera para que el gobierno regional pudiese delegar esa unidad técnica en una empresa pública o privada, porque claramente no necesariamente el gobierno regional tiene estas capacidades internamente. Entonces, en el caso de los sistemas de agua potable rural, y es donde más ha sido un elemento complejo de ejecutar la región de la Araucanía, donde para el periodo 2012 y 2023 aproximadamente se vieron beneficiadas por esta habilitación legal 21.500 viviendas con una inversión aproximada de 140.000 millones de pesos, esto en varios años. Y lo que va del 2024, se podrían ejecutar 7 proyectos destinados a beneficiar 1.200 viviendas con una inversión total de 21.000 millones. Nosotros ¿por qué venimos a esta altura del año a hacer este cambio legal? Es porque agotamos las vías administrativas para poder hacer esto. Dado la ley de presupuesto, efectivamente uno puede hacer transferencias, por ejemplo, con privados, pero un proyecto de estas características, en la propuesta inicial que nosotros habíamos sostenido mediante un oficio, la Contraloría Regional determinó que la ley, el oficio no era normativamente fuerte como para cubrir la ausencia de la norma específica en la ley de presupuestos. Entonces, esa es la interpretación que hace la Contraloría y en vez de seguir viendo, porque esto fue una larga conversación, una mesa de trabajo de cómo se podían implementar estos proyectos y en conversación también con el gobierno regional, preferimos ya volver a la habilitación legal específica que tenían los años anteriores en la ley de presupuesto. Lo mismo sucede con los subsidios a empresas para proyectos de inversión de interés social en áreas rurales en materias referidas a electrificación, gas, generación de energía, telefonía celular, comunicaciones. Esta también es una atribución que existe del año 2003 y fue eliminada de las glosas de presupuesto. De nuevo, nos parece, o sea, bajo la lógica que tuvo la ley de presupuesto, de restringir y darle un cauce común y igual a todas las transferencias o la conversación las transferencias con privados, esta habilitación legal específica fue retirada de la ley de presupuesto, pero efectivamente habían ahí una cantidad relevante de proyectos en esta línea. Esto, por ejemplo, también pusimos ejemplos de años anteriores de cómo se veía esta habilitación legal en la ley de presupuestos, tanto en el año 2019 como en la ley 2021, donde se decía específicamente que se podrá otorgar financiamiento para subsidio, aportes reembolsables a empresas del sector público o privado para proyectos de interés social en el área de electrificación, gas, etcétera. Entonces, esto también en el caso para el gobierno regional de la Araucanía tiene números de proyectos aprobados con RS para el 2024-19, número de soluciones asociadas, son 741 que están dentro de esos 19 proyectos, y el monto total por todo esto son de aproximadamente 7.000 millones, lo que nos dice el gobierno regional. Entonces, de manera muy sucinta, este es lo que el proyecto de ley hace, es habilitar legalmente con estas dos normas específicas que estaba eliminado anterior, que fueron eliminados durante el año 2024 y que le hemos dado varias vueltas de solucionarlas de manera administrativas y sobre todo la segunda norma podría tener, no sé, 5 meses más de solución si se hace a secas de manera administrativa. Muchas gracias, directora. Diputado Cifuentes. Después el diputado Mellado. Gracias, presidente. Quiero saludar por su intermedio a la directora de presupuesto. Creo que no tengo ningún reparo respecto de la propuesta, es más, agiliza mucho la inversión en regiones. Solo tengo una aprensión respecto del tema de bomberos.
Yo participo de la Comisión de Emergencia de Bomberos. Ayer tuvimos sesión y eh, el presidente de la Junta manifestó que ellos tienen detenida una inversión de los gobiernos regionales de 71.000 millones de pesos para este año, para la adquisición de equipamiento, muchos de los cuales son reposiciones por las pérdidas de los incendios en distintos lugares, digamos, el de Valparaíso Viña, el de los incendios forestales del año pasado, en fin. Pero además se planteó de parte de varios parlamentarios la necesidad imperiosa de contar con carros de otras características en las ciudades, porque se están generando incendios en edificios de altura para los que bomberos no está preparado. Y ahí el porcentaje de tragedia, digamos, se eleva prácticamente al 100%. Entonces, lo que yo quería plantear, yo sé que esto no es no tenemos la facultad nosotros para hacer una indicación al respecto, por eso que no la hice, pero como en la segunda parte, en la glosa 06, aquí se propone lo que me parece muy bien a mí, hacer transferencias de capital o facilitar las transferencias de capital eh, a empresas de telefonía, energía, comunicaciones, etcétera. ¿Por qué no considerar dentro de este mismo, de esta misma glosa, digamos, el hecho de que se agregara bomberos para agilizar esas transferencias? Entonces, la solicitud en concreto es hacer una indicación al punto 2 de la glosa 06 para incorporar, además de las empresas de gas, electrificación, energía, telefonía celular y comunicaciones, a bomberos. Esa es la propuesta. Bien, gracias, presidente. diputado Cifuentes. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Bienvenida, directora. También yo creo que es un proyecto de falta y despacho, es rápido, va al meollo del tema, pero así como el diputado Cifuentes también tiene una sugerencia, también tengo otra, porque esto salva algo que ya estaba en los presupuestos anteriores, pero falta un punto que son los montos máximos de alcantarillado, que está en modificación de un decreto de Subdere muy lento. Faltan los montos máximos de electrificación rural, que están en la Mideso, que fueron compromisos, el punto 14, el compromiso de acuerdo del presupuesto, y hasta el momento no se ha cumplido. Entonces, yo quisiera, directora, si podemos meterlo también en donde habla de que los gobiernos regionales pueden destinar subsidio a empresas de proyectos de inversión de interés social en áreas rurales, ¿cierto? Electrificación, gas, generación, colocar también alcantarillado ahí en esto mismo, para poder, porque existen montos máximos para el alcantarillado en las zonas rurales que no da. En la Araucanía, por ejemplo, en Nehuentud están esperando 20.000, ojalá puedan conocer con Nehuentud Choromaltón, pero exquisito, pero no da. Electrificación rural tampoco dan los topes que se asignan. Entonces, poder incentivar que los gobiernos regionales también puedan colocar subsidios, ¿cierto?, a las empresas que están construyendo eso, mientras sale el decreto, directora. No sé si es posible colocarlo acá. Y le pido que apuremos el decreto, pero ojalá que podamos colocarlo acá. Está bien, gracias, diputado Mellado. Diputado Naranjo, luego la diputada Roa. Sí. Presidente, yo creo que esta iniciativa del Ejecutivo va en una dirección que muchos de nosotros en nuestras regiones echamos de menos, que es que no vemos en los gobiernos regionales un desarrollo integral de la región, una propuesta integral de cómo poder articular acciones y decisiones que vayan potenciando el desarrollo regional. Entonces vemos que al final los gobiernos regionales terminan gastando la plata en materias de seguridad, que me parece muy bien, o bien terminándolo entregando a juntas de vecinos y organizaciones sociales que no tienen ningún efecto multiplicador ni del empleo ni del crecimiento de la región. Y uno echa de menos, y cuando hubo la discusión del presupuesto de este año, se lo hicimos ver a los gobiernos regionales, en el sentido que uno esperaría cuando ellos hacen una exposición que dibujaran cuál es la región que están pensando potenciar. Pero uno ve que al final la plata se va en puro chaucheo. Entonces yo creo que esto como va a servir como un estímulo para justamente hacer un diseño más integral de la región, porque es mucha plata la que manejan los gobiernos regionales.
Y cuando uno analiza en qué la gastan, de verdad que da pena. ¿Ah? Porque al final parte importante se va para juntas de vecinos, para club auto mayor y una serie de cosas que me parece muy bien. Pero hay otros canales para buscar financiamiento para eso. Uno espera que las regiones, con los recursos que disponen, hagan inversiones que potencien la región, que tengan un efecto multiplicador de la inversión, del empleo. ¿Ah? Y no puro chaucheo. Entonces yo creo que puede contribuir enormemente a ordenar una mirada desde una perspectiva distinta a la que hoy día se implementan las políticas de inversión en los gobiernos regionales. Así que me parece muy bien la Bien, iniciativa. gracias, diputado Naranjo. Hagámonos también nosotros un mea culpa. L- Los gobernadores o gobernadoras tienen la obligación de entregar una propuesta al momento de postularse al cargo, efectivamente, de cuál va a ser o por dónde va a desarrollar el territorio, las regiones. Y ahí hemos sido poco exigentes, efectivamente, en exigir que, bueno, se nos entregue la información del desarrollo de cada territorio por parte de la gobernación. Usted tiene mucha razón. Diputada Rojas tiene la palabra y luego el diputado Sauerman. Presidente, tenemos una duda respecto del primer artículo, una preocupación que tiene que ver con lo que se aprobó en la ley de APR. Y es que la ley de APR se mandató al MOP a hacerse cargo técnicamente de estos temas. Y ahora lo que hace este artículo único es que eso se vuelve a entregar a las sanitarias. Entonces, yo entiendo que tiene que ver con un asunto de que estaría siendo muy lento, pero me preocupa que hace tan poco hayamos aprobado una ley que da un mandato al MOP y que entiendo por razones sobre todo de capacidad y dotación no se está realizando y nosotros ahora lo estemos retractando con otra ley. Entonces, entiendo que puede ser un problema de dotación de la DOH, de los servicios sanitarios, pero no me parece que esta sea la mejor fórmula, desconociendo además una cuestión que es bien reciente de legislación. Gracias, diputada Rojas. Misma observación hizo el diputado Franz Sauerman y han hecho varios con respecto a esto. Diputado Sauerman. Sí, presidente, primero, respecto de lo mismo, a mí, me parece bien que se dinamice lo más posible. Nosotros somos víctimas, ¿cierto?, de la burocracia de los sectores rurales bien notoriamente, pero efectivamente nosotros creemos que aquí se pudiera producir un eventual conflicto de interés, incluso porque son las mismas empresas sanitarias las que ejecutan estos proyectos, son los propios fiscalizadores. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo se pretende regular eso. Eso no me queda claro. Sería bueno que se definiera cómo se va a regular la fiscalización del fiscalizador, porque en el caso nuestro tenemos una empresa sanitaria que funciona muy bien, nosotros nos sacamos el sombrero con ella, pero va a ser la misma la que va a poder fiscalizar el proyecto eventual que se está proponiendo aquí. Entonces, es bien raro esa figura. No, lo que estoy tratando de decir es que la unidad técnica que el gobierno regional le puede asignar puede ser una empresa privada, una empresa sanitaria. Y son la misma la que genera el proyecto y la que hace el proyecto. Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar a sí misma? Esa es la pregunta. Muy bien. Ya. Y lo segundo respecto de los proyectos grandes de electrificación, gas, generación, el tema del alcantarillado es un tema relevante, sobre todo en los sectores de campo. Hoy día, como dice el diputado Naranjo, efectivamente los gobiernos regionales están haciendo inversiones muy pequeñas que no le cambian la vida a nadie, digamos las cosas francamente como son, pero por ejemplo, en el sector precioso de las Trancas en Chillán, que tiene las termas de Chillán, en un sector hermoso, no tiene servicio sanitario, no tiene alcantarillado, porque no hay suficientes recursos para poder hacer una inversión millonaria, pero que de verdad le cambiaría la vida a buena parte del sector turismo en la región, el sector de Recinto, el sector de San Fabián. La comuna de San Fabián, la comuna más pequeña de mi región, no tiene alcantarillado en el centro de la ciudad. La municipalidad no tiene alcantarillado. O sea, y se ha querido hacer un proyecto muchas veces, se ha caído la licitación porque no hay recursos suficientes, presidente. Entonces, yo creo que el tema del alcantarillado, como se ha dicho aquí, es necesario incluirlo dentro de esta norma también. Gracias. Gracias a usted, diputado Sauerman. Diputada Natalia Castillo, le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, este tipo de proyectos
en general son muy positivos porque hace una sinergia no solamente en el ámbito de lo que hoy día estamos requiriendo para la ruralidad, principalmente para proyectos de inversión en temas sociales, sino que también pone en valor un organismo que hoy tiene 4 años, 3 años y medio de funcionamiento, que son los gobiernos regionales, y cuál es el aporte que estos realizan también dentro del desarrollo regional y del territorio en realidad. Entonces creo que es una muy buena iniciativa. Sin embargo, bajo lo que usted planteó, bueno, recién el diputado, me parece que es importante plantear que designar empresas privadas o públicas como unidades técnicas da la hegemonía privada que hoy día está dentro de casi todo orden en el espacio público. Se estaría designando, por ejemplo, empresas privadas para que sean las unidades técnicas que supervisen también las mismas concesiones o licitaciones. Lo dijo recién la diputada Rojas también. Entonces, creemos que es necesario que sean servicios públicos los que asuman esta responsabilidad. Tenemos diversas unidades técnicas al interior del Estado, la misma Dirección de Obras Hidráulicas en caso ADC, la Dirección General de Aguas y otras que vayan a través del paso a paso que tiene obviamente cualquier proyecto de inversión. Entonces, bajo esa misma lógica, creo que es importante poder poner énfasis y acento en a lo mejor una readecuación, una indicación a esta parte donde se plantea que no puede ser la entidad privada la que supervigile la misma proyecto, inversión o la fiscalización propiamente tal. Eso también va a tener una cuestión que debe ir en la línea de lo que hemos planteado en diversas comisiones de fortalecer y potenciar al Estado. Acá está también presente la encargada de presupuesto. El Estado es muy mezquino en materia de fiscalización en diversos ámbitos, principalmente en el ámbito de la fiscalización de las direcciones de agua, direcciones de obra, incluso todo lo que respecta en este tipo de proyectos. Por lo tanto, creo que es muy necesario, aparte de la indicación que se pueda realizar, también nunca dejar pasar en esta comisión de Hacienda, a la cual vengo solamente como reemplazante, pero decir, es muy mezquino, no tenemos fiscalización, ¿de qué nos sirve hacer normativas o hacer leyes que vayan a fortalecer el Estado si no somos capaces ni siquiera de tener fiscalizadores o entidades fiscalizadoras capaces de que se haga cumplimiento de la ley o de la norma? Entonces creo que eso es muy relevante a la hora de generar proyectos de ley de estas características que pueden ser pequeños, pero hagamos leyes, pero a la vez también pongamos presupuesto y plata para que exista la fiscalización ad hoc y así poder hacer cumplimiento de lo que aquí se invierte, que es tiempo legislativo. Entonces, creo que sí es importante y me atrevería a decir que hay que hacer alguna modificación e indicación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a usted, estimada colega. Diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, a todas, directora también. A propósito justamente de este articulado, de este proyecto, bueno, es un artículo único, ¿cierto? Y el numeral primero justamente tiene esta particularidad de la cual acá se comenta y es importante, nosotras que estamos en la Comisión de Recursos Hídricos, esta normativa no va en la línea de lo que se aprobó hace poquito en la ley de APR que trabajamos acá en el Parlamento, en la Cámara en particular, ya que ahí se mandata al Ministerio de Obras Públicas para que se pueda hacer cargo técnicamente respecto de estas situaciones más bien, como dice su nombre, técnicas, y en ese sentido queremos proponer. Tengo acá una propuesta del punto de vista de que obviamente nuestra directora acá tendrá que dar su opinión al respecto, pero idealmente acá, como estamos hablando de glosas, ojalá se pudiera establecer algún presupuesto para que justamente pasen recursos a la Dirección de Obras Hidráulicas y se pueda así contratar mayor cantidad de personas, recursos humanos que puedan efectivamente ejercer esta fiscalización, también este apoyo técnico que se mencionaba, que es lo principal, para que sean justamente entidades del Estado y que van también en línea y en coordinación con lo que aprobamos recientemente con la ley de APR. Así que eso sería mi propuesta, presidente. Muchas gracias, en esa línea. estimada Gracias. diputada Tello. Sí, Solo diputado, una observación. diputado Naranjo, su observación. Es Cuénteme. que estoy muy contento de ver que han llegado muchas diputadas a reemplazar a diputados y ojalá que sean reemplazos permanentes, porque el aporte que están haciendo es muy significativo, presidente. Bueno,
Muy bien. Está bien, mire. Secretaria, perdón. Sí, no, enseguida el aspecto reglamentario. Estoy pensando que primero vamos a escuchar la respuesta de la directora, que no sé si las pueda entregar. Y eso, al entender que va a ser poco posible que pueda resolver las inquietudes que aquí hemos presentado y la que yo voy a proponer ahora, es que vamos a dejar para el primer lugar de la tarde la votación, ¿ah? Y vamos a darnos este espacio, porque estoy seguro que ahora la votación va a ser compleja, pero lo vamos a consultar si podemos votarlo ahora. ¿Ah? Pero yo además quiero comentar lo siguiente. Eh, y aquí tengo, en el fondo, una pregunta, un comentario, porque en el numeral 1 se modifica la glosa 05 que aplica al subtítulo número 31. ¿Ah? Esto es inversión pública, pero el proyecto dice transferencia de capital. ¿Ah? Esa es una primera reflexión. ¿Y cuál es la labor de la Superintendencia de Servicios Sanitarios? Porque la unidad técnica que se propone, que ahora pueda ser operada por una empresa, será supervigilada por la superintendencia. O sea, yo creo que tenemos hartas inquietudes, pero el aspecto también legislativo, secretaria, y luego le damos la palabra a nuestra directora. Presidente, es una cuestión de texto reglamentaria. La ley manda, prohíbe o permite, y en la primera modificación es amplia. A diferencia del informe financiero, que dice los cambios se realizan en primer lugar en la glosa 06, esto es textual, relativa a participación de empresas privadas en proyectos de agua potable y saneamiento rural o proyectos ubicados en territorios insulares. Y el proyecto de ley enumera, lo deja amplio, respecto a la ejecución de proyectos de saneamiento rural o proyectos ubicados en territorios insulares como agua potable, alcantarillado, disposición, tratamiento de agua servida, entre otros. Entonces ahí tendría que ser cambiada y ordenado porque está amplio. Sí. Bueno, ¿Sí? todo esto hace que la Eso. votación tengamos que efectivamente llevarla a la tarde. Directora, tiene usted la palabra. Podemos seguir también, sí. Pasa que tiene la urgencia, pero es para el lunes, sí. Directora. Ya. Em, ya, con respecto a el tema quizás primero de los bomberos, acá hay una diferencia, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto son resolver temas de que lo contrario no existe una habilitación legal. En el caso de los bomberos existe habilitación legal desde la ley de presupuesto y se tienen que acoger al articulado de la ley de presupuesto, al 24, 25, 26, porque es con respecto a cómo se norman las transferencias a corporaciones privadas sin fines de lucro. En particular, y también el articulado se hace cargo de, en este tipo de casos que obviamente como que no se tiene que hacer un concurso para asignar recursos a bomberos porque bomberos, o sea, no hay otras entidades que apaguen incendios o hagan las labores que cumple bomberos. Entonces, cuando hay como solamente un oferente que se puede hacer cargo, también hay normas especiales para aquello. ¿Cuál es el problema hoy día para la transferencia a bomberos? Y esto lo hemos trabajado varias veces con ello, es que la ley de presupuesto, su glosa 15, al puntualizar que para los gobiernos regionales que transfieren a privados, la ejecución va a ser igual a la rendición de cuentas. Entonces solamente sale ejecutado el recurso a bomberos cuando se rinde la cuenta. Y eso obviamente desincentiva a los gobiernos regionales o sea, se transforma en un desincentivo del gobierno regional a traspasar esos recursos porque puede ser que tenga 20.000 millones de pesos para traspasar a bomberos, que sería harto porque los gobiernos regionales tienen presupuestos como de 100.000 y algo. Bueno, pero si tuvieran esa cantidad de recursos, no aparecerían ejecutadas hasta que bomberos rindiera cuenta y ese es un proceso largo porque dado que tiene que comprar equipamiento, muchas veces incluso puede traspasar el año presupuestario cuando realmente se ha ejecutado. Entonces eso se ha transformado
pero así es la norma, así hay que hacerlo, y eso se ha transformado en un desincentivo en ese sentido por parte de los gobiernos regionales. O sea, existe la habilitación normativa. En un inicio tenían dudas cómo reflejar la garantía, por ejemplo, que hay que dejar para este tipo de casos, o cómo reflejar los hitos de cumplimiento del convenio, pero todo eso se ha ido resolviendo, pero efectivamente ya tenemos un mal incentivo por parte del gobierno regional, porque el gobierno regional hoy día sí puede hacer esas inversiones. No es el caso de lo que estamos viendo ahora en particular. Ahora, con respecto a lo del Ministerio Diputado Cifuentes. En el caso, perdón, directora, en el caso de las empresas de servicios que están consideradas en la glosa 06, ¿la rendición sería igual contra rendición o es un subsidio directo que se considera? Perdón, y por ese hecho no hay rendición. ¿Cuál sería el criterio? Directora. Efectivamente, lo que en el caso de los bomberos serían una transferencia a un privado, y esto en particular queda como un subsidio. Los gobiernos regionales no tienen una habilitación legal para entregar subsidios, solamente lo que en la ley de presupuesto se da, y por eso de hecho la glosa es bien explícita en decir que es un subsidio o un aporte reembolsable. Nuestra lógica en la ley de presupuesto, y por la razón por la cual este artículo fue eliminado, efectivamente porque entrega una habilitación que no está en la ley orgánica de los gobiernos regionales, con bastante, como, no quiero decir alejada, pero es una habilitación que para solucionar estos problemas, que es bastante, bueno, alejado de lo que hace la ley orgánica de los gobiernos regionales. Por esa razón nosotros buscamos que todo lo que la relación con el privado efectivamente fuese a través del articulado de la ley de presupuesto. Ahora, dado que en estos casos habían servicios que se prestaban desde el año 2003 o del año 2012, hacerlo del 31 de diciembre del 2023 al 1 de enero del 2024 fue como demasiado, un corte demasiado de un día para otro. Entonces lo que ha pasado es que ha afectado la continuidad del servicio en las regiones afectadas. O sea, no es la solución ideal de nosotros. De hecho, por eso también lo hicimos un cambio en la glosa y no un cambio en la normativa permanente, sino que sea algo que sea utilizado para los 90 días que quedan, que los gobiernos regionales pueden ocupar sus presupuestos, porque o sea, quedan más que 90 días para terminar el año, pero este tipo de cosas, lo que se demoran en ejecutar después del 31 de octubre, después del 15 de noviembre, esto no se va a poder ejecutar. Entonces, básicamente hay 90 días para poder solucionar este problema que no afecte la continuidad del servicio. En ningún caso en nuestra política pública preferida, el problema, si hay que arreglar el problema, tiene que ser o en la ley orgánica de los gobiernos regionales o en la ley del MOP, y no en la ley de presupuesto. Y hacer cambios, y también preferimos venir con un proyecto más acotado y que solamente replicara lo que ya hace lo que había hecho la ley de presupuestos antes, efectivamente, para no empezar la discusión de la política, sino que es para que en los próximos días se pueda realizar y se haya esta continuidad del servicio. Directora, la interrumpo brevemente porque la sala ahora comienza a votar, termina 20 para la 1. Entonces, para poder redondear las consultas que hicieron los colegas, si es posible en los minutos menos que pueda, por favor. Sí, es a la tarde. Sí, le agradezco el recordatorio, diputado Naranjo. Ya dije que seguíamos a la tarde. Muchas gracias. Directora. Entonces, o sea, yo voy a revisar, porque es súper operativo. Entonces, si hacemos cambios en la glosa, probablemente vamos a seguir con el problema de continuidad del servicio que tienen los APR hoy día, que fueron financiados de esta manera en los últimos 10 años. Entonces, voy a rechequear eso para ver si hay algo de la glosa que se puede mejorar, pero si no, o sea, el gobierno regional puede seguir tratando la manera administrativa y no llegar igual. Porque no, de nuevo, no queremos hacer acá la política pública permanente, sino que solamente una solución de 90 días de aquí a que termine el periodo de ejecución de los gobiernos regionales. Bien, entonces recoge lo que han dicho acá los colegas, las consultas. Vamos a ver si en la tarde hay o no se recoge algo de esto o no.
queda este proyecto para ser votado en primer lugar del orden de la tarde, ¿no? Que eso es a las 13 de la tarde, ¿sí? A las 3 de la tarde. Bien. Vamos entonces a levantar la sesión ahora. Reina Sala.